Bienvenidos a su grupo CODA Ecatepec. Hoy en esta noche les damos la bienvenida a nuestro compañero Kim de Intergrupal CODA Noreste y a nuestro compañero Oscar Geo del grupo Volviendo a mi Esencia. ¿Sí es así? Sí, Ok, gracias. Ellos nos vienen a compartir qué es y para qué sirve una intergrupal en CODA. Vamos a dar inicio con nuestro compañero Kim. Y pues yo creo que vamos a repartir los tiempos y ya nada más nos regalan unos 15 minutitos para si tienen algunas preguntas las compañeras. ¿Les parece bien? sí, de acuerdo. Excelente. Ok, empezamos con nuestro compañero Kim y ya yo te menciono cuando ya se te llegue tu tiempo para que le des paso al compañero Oscar. Entonces, pues Ok. bienvenidos, buenas noches y adelante, compañero. Hola compañeros, pues buenas noches. Mi nombre es Kim y soy codependiente. Pues gracias por invitarme a compartir o hablarles un poco de mi experiencia, ¿no? En lo que ha sido el servicio de participar en una intergrupal. Pues miren, yo tengo pocos años en los grupos de CODA, tengo aproximadamente 5 años en los grupos de CODA. Y cuando llegué a los grupos de CODA, bueno, en la localidad donde yo estoy en Baja California, yo estoy en Ensenada. Aquí los grupos de CODA crecieron muy rápido, ¿no? Hubo así un boom de grupos, ¿no? Ahorita hay 4 grupos entre presenciales y virtuales. Y fue muy rápido, ¿no? La manera en la que creció CODA aquí en Ensenada. O sea, fue así ¿qué puedo decir? Como en unos 9 meses ya, o a lo mejor un año ya había 4 grupos, ¿no? Pero yo no pertenecía bueno, no pertenecía a ninguna intergrupal, sabiendo de que yo estaba en un grupo y además no había una intergrupal, ¿no? De pronto hace años unos compañeros se dispusieron a crear la intergrupal, que es la Intergrupal CODA Noroeste, en la cual estoy ahorita. Y y yo escuchaba acerca de la Intergrupal, pero realmente no me metía, no me acercaba a la Intergrupal. Incluso hubo un tiempo que dentro de la conciencia de mi grupo al cual asisto, alguien me pidió, ¿no? ¿Qué onda si le entras de RG, ¿no? Si agarras ese servicio. Yo ya había hecho algunos otros servicios anteriores a ese. Y entonces, pues entré a ese servicio de RG. Entonces, sinceramente, yo cuando entré a la Intergrupal, en la cual estoy ahorita, al principio, siendo honesto, no me gustó. No me gustó la Intergrupal porque sentía que había mucho control, pero tenía que entrar porque era mi servicio, ¿no? Es como esos servicios así como que no quieres hacer, pero, ay, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Como muchos, ¿no? Yo también, he servido café y a veces no me gustan, pero tengo que hacerlo, pues parte del servicio. Y entonces, estando dentro de la Intergrupal, pues me di cuenta que teníamos que hablar sobre los asuntos de los grupos, ¿no? Y de la importancia que había que tener mucha comunicación entre los grupos, ¿no? El RG tenía que traer la información de su grupo a la Intergrupal y discutir sobre los temas que había, ¿no? O hablar que había muchos, eh, pues no sé, había muchos cuestionamientos sobre la Intergrupal, había muchas dudas de parte de mis compañeros de otros RG y había muchas dudas conmigo también acerca de la Intergrupal y de cómo se manejaba, ¿no? Y recuerdo que al principio fue algo difícil para mí pertenecer a una intergrupal, por esta parte donde yo al principio a la intergrupal a la que pertenezco, pero al principio sentía que no tenía ese sentido de atracción e involucramiento, ¿no? Hay una parte del manual de servicio que dice que nuestro único objetivo es pasar el mensaje, siendo de atracción e involucramiento, ¿no? Que la intergrupal tiene que darte ese sentir, ¿no? De que eres, de que sea de atracción y que tú quieras involucrarte, ¿no? Y que quieras estar ahí. Yo al principio no sentía esa parte, ¿no? Entonces para mí fue algo complicado, ¿no? Aparte del servicio, pues no solo es hacer un servicio, sino que me traigo mi enfermedad también aquí, pues
y fue como muy, muy difícil y sentí como que era muy cuadrado entrar en ese asunto de la intergrupal. Y más que nada porque sentía que había ciertas, o la autonomía que tenía esta intergrupal no era de atracción. Yo sentía que era como, hay una parte de nuestra literatura que dice que cuando nos acercamos a personas como enojadas, no es como si camináramos sobre cáscaras de huevo. Así sentía la intergrupal al principio, ¿no? Con una autonomía muy cuadrada, ¿no? Que incluso en la intergrupal, antes, en la autonomía se hablaba del octavo concepto, ¿no? No sé si han leído por ahí el octavo concepto que habla de que si una persona está constantemente haciendo o faltando a las tradiciones constantemente, pues puede perder el derecho a pertenecer o al derecho a que dejes de pertenecer a Coda. Prácticamente es como si te expulsan, ¿no? Entonces, para mí, ese octavo concepto era como, ay, o sea, aquí hay que andar con pincitas, ¿no? Hay que así con cuidado, ¿no? Entonces sí fue algo difícil para mí al principio, esa parte, porque había cosas que no me gustaban, ¿no? Y entonces me vi en esta parte donde honestamente empecé como a ser un crítico, ¿no? O sea, no una crítica constructiva, sino a criticar y a apuntar hacia mis compañeros de por qué esto, por qué lo otro. Pero después me fui dando cuenta que no era la manera en la que yo tenía que estar en el servicio, pues que de alguna manera por ahí me estuve amadrinando y apadrinando. Entonces la única manera en la que yo podía, si no estaba de acuerdo con eso, era que me pusiera a chambear ahí, pues. O sea, que hiciera algún tipo de comentario que ayudara a que eso, a que eh, pues esta sede de donde nos juntábamos todos los RG, esta intergrupal fuera de atracción e involucramiento, ¿no? Entonces sí fue al principio un poco difícil estructurar esa parte, ¿no? O sea, cómo manejar esta sensación donde yo sentía que era muy cuadrado, pues. Hubo muchos problemas al principio, honestamente, ¿no? Sí me peleé mucho, sí nos peleamos, sí hubo diferencias, qué bueno. O sea, hoy veo esta parte donde a veces cuando hay diferencias sobre sobre algunos temas, es ahí donde el poder superior se manifieste, donde de alguna manera tenemos que llegar a un acuerdo, pues, o sea, no es así como que tú mis canicas y tú tus canicas y ya, cada quien para su casa y esto se acabó, sino que teníamos que llegar a un acuerdo, pues, sobre ciertos temas importantes dentro de la intergrupal. Y para mí algo importante era la autonomía, ¿no? Que para mí la autonomía siempre fue un asunto muy, muy importante. Y también que esta parte, muchos de mis compañeros, recuerdo, no se quedaban, ¿no? O no sentían esa sensación de pertenencia, ¿no? Era como muy cuadrado, pues. Y para mí también era difícil entrar a las juntas, a veces no tenía ganas, ¿no? Porque ya me sabía la historia, ¿no? Pero bueno, fue un proceso, ¿no? Fue un proceso de crecer en el servicio, más que nada, ¿no? De ir teniendo un poco más de conciencia y entender a mis compañeros y entender todo eso que hacíamos ahí, porque realmente éramos nuevos, ¿no? O sea, realmente no teníamos una experiencia así de muchísimos años en una, en un servicio como esto, ¿no? Siempre estábamos, de alguna manera, a veces dialogando sobre los asuntos de la intergrupal y a lo mejor de las diferencias, ¿no? Pero siempre creo que estuvimos buscando la forma de cómo llegar a un acuerdo, ¿no? De cómo una conciencia decidiera qué íbamos a hacer. Aunque siempre esta parte, ¿no? Ya saben, pues los que hemos estado así en trabajos, en las juntas de trabajo y la conciencia siempre es algo un poco complicado, ¿no? Llegar a acuerdos, pues porque siempre resaltan las personalidades o el que se sabe el manual de servicio de pe a pa, pero lo traduce a su forma y los que defendemos las tradiciones y hay un rollo pues ahí, pues. Pero creo que fue avanzando esto, ¿no? Y fue como fuimos llegando
a construir una comunidad donde todos nos sintiéramos seguros, ¿no? Donde fuera creciendo la Intergrupal, ¿no? Y que los demás grupos fueran también regresando, ¿no? Muchos grupos no dejaron de asistir, o sea, no solo de Ensenada, sino de otras, de la periferia, ¿no? De otras localidades o de la parte noroeste del país, ¿no? Entonces, pues fue evolucionando esta parte, ¿no? Y bueno, la Intergrupal sirve para mucho, ¿no? Es una pieza muy importante en esta, pues, en esta, ¿cómo puedo decir? Hay una palabra, la pirámide invertida, ¿no? Que los grupos son los que están en la parte de arriba, de ahí baja toda esa comunicación que hay en los grupos o todos esos intereses o esas necesidades que hay en los grupos a través de la conciencia bajan a la intergrupal. Y ahí en la intergrupal, muchas veces a la intergrupal llegan molestias, llegan problemas de los grupos, donde a veces hay situaciones en los grupos que hay que manejarse o que el grupo no sabe cómo manejarlo. Entonces, siempre debe existir esa comunicación con la intergrupal, ¿no? La Intergropal es una entidad de voto donde se maneja las finanzas, ¿no? De los grupos, ¿no? En los grupos o en la estructura está de que los grupos hacen sus aportaciones voluntarias a CODA México, ¿no? Y estas aportaciones en la Intergropal a la cual pertenezco, las aportaciones de los grupos llegan a la séptima, ¿no? O llegan a la tesorería de la Intergrupal. De la Intergrupal se manda la séptima o se manda una parte a CODA México, ¿no? A CODA Org. Ahí se hacen las aportaciones, ¿no? Y en este caso, como la Intergrupal a la cual pertenezco es virtual, no es física, o sea, no es presencial, pues hay una parte que se queda ahí de acuerdo a las juntas de trabajo que hemos estado realizando, a los acuerdos que hemos llegado, como que, que con eso vamos a pagar el Zoom o se paga el Zoom, ya que nuestra grupal pues es virtual, ¿no? Pero sí, sí siempre se busca mantener un remanente para ir pagando el Zoom cada mes, ¿no? Pero antes de eso, pues sí fue difícil pues llegar a esos acuerdos porque hay muchas opiniones, hay muchas sugerencias, hay muchas buenas ideas y muchas a lo mejor no tan buenas ideas, pero todas son escuchadas, pues. Y todos en las conciencias, ¿no? Cuando estamos trabajando en una junta de trabajo de la Intergrupal, pues es bien importante también esto, pues que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Y eso también partiendo de que exista una autonomía sana, pues creo que eso ha sido también una parte del crecimiento de esta Intergropal, que se ha ido modificando la autonomía, ¿no? Para que los demás grupos se sientan con esa sensación de atracción e involucramiento, ¿no? Que es lo que se ha estado buscando, o eso es lo que dice el manual de servicio, ¿no? Dice que nuestro único objetivo es pasar el mensaje dándole un sentido comunitario, haciendo de la Intergrupal de atracción e involucramiento. Fíjense que ese es el objetivo de una Intergrupal. O sea, que sea atractivo, que sea de involucramiento, dándole ese sentido comunitario, ¿no? O sea, que estemos en contacto con los grupos. Y esta Intergrupal, pues es como un medio de comunicación, ¿no? Los grupos pues de alguna manera, a veces cuando existen problemas, pues se comunica con la intergrupal y la intergrupal busca como la manera de cómo solucionar algunos problemas, ¿no? Como en esta intergrupal a la que pertenezco hace, ¿qué será? Como año, un año más o menos, año y medio, no creo que como año y medio, se creó también el comité de mediación, era algo que no había en la intergrupal. Sí hay un comité de mediación ya a nivel como estructura en México, ¿no? Pero había algunos problemas a lo mejor locales, ¿no? Dentro de la comunidad, de los grupos a los cuales pertenece esa ente grupal. Entonces se creó este comité ad hoc, ¿no? Comité de mediación, donde han surgido problemas dentro de los grupos y este comité ha ido como trabajando de cerca, ¿no? Con esos grupos, ¿no?
se creó este comité de mediación y también, fíjense que también cuando se creó de una forma autónoma, ¿no? O sea, de alguna manera que no influyera en las decisiones de la conciencia, ¿no? De la Integropal. Que ellos crearan su propia autonomía, no sé, que no fuera la misma autonomía de la Integropal, sino y que fueran reuniones para ellos, o sea, solo para ellos. O sea, lo que pasaba era que para no mezclar esta parte de las personalidades o que las votaciones de ciertos miembros infirieran dentro del comité de mediación, ¿no? Para que se pudieran resolucionar o solucionar los problemas más fácil, ¿no? O más rápido. Entonces, sí tuvieron chamba, ¿no? Sí tuvieron trabajo mis compañeros del comité de mediación. Ahorita, hasta donde sé, no ha habido ya más problemas, pero sí se atendieron algunas situaciones de algunos grupos en el pasado que tuvieron problemas ahí pues los problemas como que todo grupo tiene, ¿no? Con servidores, eh, no sé, pues hasta con el cafetero, o sea, había un montón de situaciones ahí, o incluso también de la propia autonomía de los grupos, problemas de literatura, o sea, había un sinfín de problemas, pero bueno, la Integropal de alguna manera sirvió, ¿no? Para que esos problemas se resolvieran, ¿no? También la Integropal sirve o es una forma también de comunicación para proveer a los grupos de la literatura aprobada, ¿no? O de ciertos, no sé, información acerca de la literatura aprobada, ¿no? Que hay dentro de CODA, ¿no? Eh, ha sido bien importante también esta parte de la comunicación entre la Intergrupal y los grupos, ¿no? A través de los RG, donde tenemos una página de WhatsApp donde se van publicando, ¿no? A veces los enunciados o ciertos comunicados de, de custodios o de otras entidades, ¿no? De CODA, ¿no? Donde muchas veces se promueve esta parte, ¿no? Del uso de literatura aprobada por la conferencia, ¿no? O que seamos cuidadosos con el uso de la literatura. Recuerdo hace mucho cuando recién iniciaron los grupos, ¿no? Esta parte que era muy mencionada, ¿no? Acerca de la literatura en PDF, acerca de la literatura impresa, ¿no? De que hace, ¿qué será? Como 4 o 5 años, recuerdo que hubo un asunto ahí con la literatura impresa, ¿no? Que se dejó de imprimir la literatura en México y entonces hubo muchos asuntos así de que había compañeros que tenían la literatura y empezaban a imprimirla, entonces empezamos a hablar también en la Integropal acerca de de las consecuencias que podría tener eso, ¿no? Porque México estaba pasando por una etapa donde se le había quitado el derecho a imprimir literatura y luego la literatura estaba muy cara, bueno, estaba muy cara y había que comprar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sirvió mucho para hablar a los grupos sobre este tipo de situaciones, ¿no? Que era importante revisar en los grupos y que se sugería mucho esta parte, ¿no? Que no se lucrara con la literatura, que fuéramos cuidadosos con la literatura, ¿no? O que no incluyéramos literatura que no era de CODA, ¿no? Aunque sí, yo creo que ha pasado, ¿no? Y también es de que hay que entender o que nosotros como en la Integropal debemos de entender muchas veces de que muchos de los grupos han iniciado con todo tipo de literatura, ¿no? Pero ya con el tiempo esos grupos de alguna manera han ido limpiándose, ¿no? O han dejado de usar literatura de otras asociaciones, ¿no? También en la Integropal se ha desarrollado, ¿no? O se ha hablado con los grupos acerca de los sitios web o de las páginas, ¿no? De las inscripciones de los grupos, de la importancia que tiene que haber para los grupos que sean inscritos, ¿no? O que ha habido RGs que preguntan, oye, ¿qué pasa? Mi grupo no está inscrito en Codaor o estuvimos inscritos y luego ya no, o que queremos anunciar una junta, queremos anunciar una plenaria, ese tipo de cosas dentro de la Integropal sirven, ¿no? O sea, esa comunicación que tiene el RG con la Integropal sirve para que a lo mejor en la Integropal esa información pueda ser llevada a lo mejor recuerdo que hubo un aniversario, ¿no? De un grupo que querían anunciar su aniversario
Entonces se llevó a la Integropal ese tema y se anunció, ¿no? Creo que no sé si fue con comité de eventos, algo así que lo subieron a la página a la página de Coda, ¿no? Y ahí estaba anunciado. Entonces ese tipo de cosas, a lo mejor anuncios de grupos locales o de la área en la que están, esos anuncios pueden ser puestos en la página de Coda, ¿no? Entonces toda esta información fluye a través de la Integropal. También recuerdo esta parte donde a veces las juntas en la Integropal éramos con los RG, o sea, los RG de los grupos, estaba nuestro coordinador de Integropal y entonces se iniciaba una junta, ¿no? Y entonces hablábamos sobre algunas situaciones de los grupos, ¿no? O sea, qué sucedía si alguien tenía alguna pregunta, si queríamos, no sé, preguntar algo o sugerencias o siempre existía un montón de preguntas sobre los servicios, ¿no? Pero no había como como, hacía falta como más información de los grupos, ¿no? Más detallada, ¿no? Y recuerdo en algún punto del Integropal que se decidió que los grupos hicieran informes. Se le pidió a los RG que cada mes hicieran un informe detallado de sus grupos, ¿no? Si en el grupo había juntas de estudio, si tenían plenarias, si tenían juntas solo para mujeres, si tenían algún taller, si tenían algún anuncio, que se llevara eso a través de informes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera sirvió mucho de la Integropal. En la Integropal, escuchar los informes de 10 grupos, 12 grupos, y escuchar todo lo que estaba sucediendo dentro de la Integropal, o sea, toda esa información que había de los grupos en la Integropal sirvió para otros grupos decir, porque al fin pasaba esto, ¿no? Que como no había comunicación entre otros grupos, era difícil a veces conocer qué tan variante puede ser las juntas, ¿no? Recuerdo en aquellos inicios que algunos grupos no sabían que se podían hacer juntas a puerta cerrada, ¿no? Como lo dice el manual, o juntas solo para mujeres, juntas solo para hombres, o que las plenarias, ¿no? ¿Cómo eran las plenarias? No había grupos que nunca habían tenido una plenaria y no sabían cómo era una plenaria, ¿no? Entonces, toda esta variante de información que se llevó a la Integropal sirvió para que otros grupos pudieran crecer y pudieran desarrollarse más en el aspecto de la información al público, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a dar a conocer a otras personas si a lo mejor en aquellos grupos no había una plenaria, no sabían cómo pasar el mensaje, no había una información al público, no había un comité de información al público, ¿no? Entonces, siempre ha sido como que muy importante esta parte, o hemos visto en la Intergrupal cómo ha sido importante que los grupos hagan sus informes, ¿no? Informes de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo, o si incluso hay situaciones a lo mejor incómodas en los grupos, pues llevar ese informe, ¿no? Al comité de mediación para buscarle solución en los grupos, ¿no? También esta parte de planificar y organizar eventos dentro de la Intergrupal también ha sido una parte muy bonita y muy importante, donde también existen muchas dudas en los grupos, ¿no? En meses pasados en la Intergrupal estuvimos haciendo juntas de estudio, no, perdón, plenarias de pasos, de tradiciones o de algunos temas, ¿no? Y entonces, y esto era petición de RGs, ¿no? De RGs de los grupos que, bueno, nosotros no conocemos qué son los conceptos, ¿no? Pudiera alguien hablar acerca de un concepto, ¿no? Entonces invitábamos a personas de la Intergrupal que tenían conocimiento de los conceptos a hablar acerca de los conceptos o a hablar acerca de tradiciones, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado a los grupos a darles información, ¿no? A organizar eventos, a dar a lo mejor algún taller sobre el manual de servicio, ¿no? Sobre la importancia de conocer el manual de servicio, ¿no? Hubo algunas plenarias también donde hablamos ¿cómo se llama? De las entidades de voto, ¿no? De la conciencia, ¿no? De qué es la conciencia, quiénes son la conciencia, ¿no? Y de un montón de dudas que surgían en los grupos, ¿no? También esta parte ha sido también algo muy importante el ayudar a los grupos, ¿no? A arrancar.
hay muchos grupos en México, ¿no? O en toda la República que han empezado, ¿no? Han empezado y han decidido hacer un grupo y ya se han reunido personas y han dicho, vamos a hacer un grupo, ¿no? Hace poco o en la conferencia pasada, ¿no? También se aprobó esta parte, ¿no? Una moción donde las intergrupales de alguna manera tenían que acompañar y apadrinar a los grupos nuevos, ¿no? Darles una guía, ¿no? De cómo empezar un grupo y de cómo de alguna manera tenía que irse construyendo poco a poco y también de una manera sana y limpia, ¿no? Porque pasaba que en los grupos sucedía de que se empezaban a llenar de otra literatura, ¿no? A mí me ha tocado esta parte, o es un servicio que tengo en la Tegropal de acompañar a los grupos nuevos, ¿no? Y fíjense que es algo muy impresionante, ¿no? Yo, pues a lo mejor ha sido increíble ver cómo yo a veces escuchaba situaciones de otros compañeros que hablaban acerca de grupos donde cobraban cuotas o donde hacían cosas así que eran como fuera de lo que marca el manual de servicio, ¿no? Y yo decía, "Ay, no Cinco puede ser minutos, esto, ¿no?" compañero, por favor. Gracias. Entonces, fíjense que a mí me tocó experimentar en X lugar de aquí de la República, a una persona que quería cambiar pasos y tradiciones y ya los tenía impresas, ¿no? Y ya esto lo voy a poner en mi grupo, ¿no? Le voy a quitar esta palabra y le voy a poner otra, o a la tradición le voy a quitar este y le voy a poner otro, ¿no? Una autonomía de, ¿qué? Cada 22 puntos. Uno de los puntos era más de 20 pesos en la séptima. Había una sensación como hostil en la autonomía. Había, no sé, una autonomía muy, muy rara, ¿no? O sea, muy de control, ¿no? También meter la literatura de, no ser de Alcohólicos Anónimos, sino de otro grupo que ni sabía que existía, a la literatura de Coda, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, estos servicios en la Integropal ayudan a que otros grupos crezcan, pero que no crezcan así, pues, o sea, que no sea inscrito un grupo que esté fuera de las tradiciones, ¿no? O sea, y creo que en la conferencia del 2023 se habló mucho de esta parte, ¿no? De cuidar ese crecimiento de los grupos, ¿no? Entonces la Integrupal ha ayudado mucho a esta parte, ¿no? A ayudar a los grupos a tener la comunicación, en este caso a crear un comité de mediación, a las juntas de estudio, a las plenarias mensuales, a desarrollar una comunicación, ¿no? Todo lo que se habla también aquí en la Intergrupal también se hace un reporte, ¿no? Y este reporte es cada mes también puesto. Y es un reporte general de todo lo que pasa en los grupos y este reporte también es llevado a la Junta de Custodios, que es mensual. Entonces, en la Junta de Custodios también se pide, ¿no? Un reporte mensual y un reporte trimestral o también un reporte mensual, ¿no? De todo lo que se ha visto en los grupos, ¿no? Y esto es parte de la información que debe de fluir desde los grupos hacia otras entidades, ¿no? Hasta la Junta de Custodios, ¿no? Porque siempre es importante estar viendo a los grupos, ¿no? O sea, o estar buscando de qué manera ayudarles, ¿no? De qué manera solucionarle o de qué manera darles información acerca de la estructura de este programa, ¿no? Para mí ha sido muy bonito, me ha gustado mucho estar en la Intergrupal. Estoy muy contento de pertenecer a una Intergrupal. A mí ya nomás me queda casi un año de servicio en Intergrupal, son 2 años, y pues he aprendido muchísimo y me ha ayudado mucho también para ver lo grande que es Coda. Yo nunca pensé que hubiera tantos grupos, que hubiera tanta gente, y no me he dado cuenta también de la importancia, ¿no? De cómo un servicio dentro de la Integropal puede ayudar a muchos grupos, ¿no? O sea, a muchos grupos, o de cómo esta estructura es una pieza muy importante dentro de esta pirámide invertida, ¿no? Donde los grupos son ahora sí que digamos que son los jefes, ¿no? Ustedes mandan, ¿no? Pero cómo esta correlación, ¿no? Va avanzando y cómo la información va fluyendo a través de la intergrupal y de la importancia que tiene, como lo decía al principio, ¿no? Buscar una intergrupal o crear una intergrupal que sea de atracción e involucramiento, ¿no? Eso es algo muy, muy importante
para una intergrupal, que sea de atracción e involucramiento, porque eso crea ese vínculo, ¿no? Entre los grupos, esa comunicación, ese poder entablar la comunicación con los grupos o con los RG y hablar de temas, ¿no? Porque a veces los grupos se sienten como, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, somos un grupo, pero ¿a quién le decimos que está sucediendo esto, o que necesitamos literatura, o que necesitamos saber sobre eso, sobre el otro? Entonces, pues la Integropal juega un papel muy, muy importante dentro de la organización o de estas entidades de voto, ¿no? De codependientes anónimos. Y pues, gracias. Muchas gracias, compañero. Al último ya vamos a dar la ronda de preguntas. Ahorita le vamos a dar paso a nuestro compañero Oscar Geo del grupo Volviendo a mi Esencia. Adelante, compañero. Bienvenido. Está cerrado tu micrófono, compañero Oscar. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Oscar y entonces pues les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en las intergrupales. Y envié un mensaje al grupo de Coda de Catepec, donde viene algo que fue publicado en la revista F, que es la revista de Coda México, en febrero de este año, y habla un poco sobre, es un diagrama que nos deja ver cómo son las intergrupales o en qué parte las intergrupales se acomodan en la estructura de Coda. Cuando hablo de la estructura de Coda, como lo mencionó Kim, es cómo está hecha la pirámide, o sea, cuáles son los elementos que componen Coda México, y las intergrupales forman parte de esta estructura de Coda México. Las intergrupales, hay una descripción muy detallada de cómo es que tienen que ofrecer servicio o cuáles son sus funciones, quiénes integran las intergrupales en el manual de servicio de la fraternidad. En la sección 2, en la página 7, luego de la 12 a la 16, 17, algo así, ¿no? Entonces, básicamente, como habíamos escuchado ahora bueno, como se escuchó ahora, bueno, las intergrupales es un equipo de trabajo comunitario, y este equipo de trabajo comunitario, pues lo único una de las cosas tiene que hacer es servir a la comunidad. ¿A cuál comunidad? Pues a la comunidad de Coda. Entonces, volviendo un poco para que entendamos cómo es que va a servir este grupo en específico a la comunidad de Coda, tenemos esta pirámide invertida, pero volvámosla a invertir otra vez. Pongamos la parte más delgada arriba y la parte más gruesa abajo. En la parte de arriba, pues tenemos lo que es la conferencia. La conferencia de Coda se da cada año y esta se le conoce como la CSC. Y bueno, pues ahí van a asistir los custodios que son electos, van a asistir las intergrupales, van a asistir los grupos, los miembros de CODA en diferentes formas van a asistir ahí. Y también en esto lo que podemos decir entonces que está la CSG, la CSS, es la conferencia de servicio y convención. Después están la junta de custodios, también están los comités, están las intergrupales y luego están los grupos. Entonces invertamos la pirámide y digamos que la parte más ancha de la pirámide está arriba y ahí es donde están los grupos. Entonces las intergrupales, de acuerdo al manual de servicio, se tienen que organizar de acuerdo al territorio y al estado donde están. Es decir, que en México hay diferentes intergrupales de acuerdo a la territorialidad donde ellos pertenecen. Por ejemplo, tenemos una intergrupal del noroeste, donde están las personas, bueno, los grupos del noroeste, está la intergrupal del Bajío, está la intergrupal de México, la intergrupal de Guadalajara,
está la intergrupal del Bajío, está la intergrupal del Estado de México. Entonces, cada intergrupal está conformada por diferentes grupos y estos grupos pues se reúnen para poder discutir y hablar y solucionar y también servir a la conferencia o a la fraternidad de CODA. ¿Cuál es la importancia de que se reúnan estos grupos? Bueno, pues como yo escuché hace rato, pues es precisamente para solucionar todos estos dilemas de la vida cotidiana de los grupos, pero también para poder dar servicio a la fraternidad y que se tomen decisiones en base a la conciencia de la conciencia. ¿Y cómo es que se va a dar esto? Bueno, pues entonces tenemos los grupos, la reunión de grupos pueden formar intergrupales y estas intergrupales van a escoger o por la conciencia del grupo van a decidir quiénes van a ser sus representantes, es decir, un delegado y un delegado suplente. Es decir, cada intergrupal va a tener 2 delegados que va a ir a la conferencia y entonces en la conferencia pues ellos van a tener la oportunidad de votar sobre las diferentes mociones. Las mociones son, como quien dice, son, digamos, como su nombre lo dice, son propuestas de cambiar el manual de servicio o propuestas de que el grupo vaya creciendo, pero con soluciones. O sea, no nada más es llegar, yo quiero que se cambie esto, pero también tiene que haber una solución y esto basado precisamente en el manual de servicio. Entonces tenemos que las intergrupales van a tener 2 entidades de voto. Sin embargo, en mi experiencia que yo vivía en esta conferencia pasada, hay algunos grupos que no están integrados a una intergrupal. Por ejemplo, en Guadalajara había o hay unos grupos que no pertenecen a la intergrupal, pero que están territorialmente, pertenecen a la misma zona. Entonces, estos grupos también tienen la oportunidad de participar en la conferencia con 2 entidades de voto para poder votar sobre todo lo que pasa en la conferencia. Espero que me haya dado a entender aquí, pero lo interesante de aquí de la intergrupal, tal y como lo dice el manual de servicio, tiene que tener una base territorial o de estado. Es decir, que si no está esta base territorial o de estado, entonces pues no se pueden integrar a la intergrupal, pero sin embargo sí pueden tener oportunidad de tener entidades de voto para la conferencia, aunque pertenezcan al mismo grupo, territorio o estado, como sucedió en Guadalajara. También llegó una persona de Puebla, pero que no fue inscrita o no se inscribió para ser una entidad de voto. Y también llegaron otras personas de Chiapas en esta conferencia que pasó, pero no fueron identificados, entonces tampoco pueden ser entidades de voto. Como decíamos, entonces, todo esto está en la sección 2 del manual de servicio de CODA, ¿no? Entonces, entonces la intergrupal forma parte de la estructura de CODA y lo que va a hacer va a dar servicio. Y va también a ser, bueno, va a tener 2 delegados y va a tener una base de acuerdo al manual de servicio de un estado o un territorio. Y pues lo que hace la intergrupal, como lo escuchamos, es que representa a los miembros de la comunidad de la fraternidad. Es decir, la intergrupal va a representar a los grupos y los grupos representan a los miembros de la fraternidad. Sin embargo, ahora en la conferencia de Guadalajara, que fue en el 2023, se aprobó una moción donde se está diciendo que se va a crear una intergrupal de los grupos
que se reúnen virtualmente. Y entonces, pues ahora, pues nuestra Junta de Custodios, en base a esta moción, pues está promoviendo que se reúnan estos grupos. Pero, como dice Kim, pues el manual de servicio es muy claro y pues hay diferentes interpretaciones del manual, ¿no? Hay una parte del manual que es en la sección 2, en la página 12, donde dice un abstracto de los estatutos de CODA. Y ahí es donde dice muy claramente, ¿no? Pues, que las intergrupales tienen una base territorial y por estado. De acuerdo a mi interpretación, entonces, esta moción de formar una intergrupal a partir de grupos virtuales, pues no tiene un sustento en ninguna parte del manual. O sea, esto no quiere decir que yo esté en contra, simplemente estoy leyendo lo que dice el manual, pero también estoy tratando de saber o de entender por qué es importante o por qué no es conveniente que haya una intergrupal de grupos virtuales. Bueno, precisamente por esta parte de que tiene que tener una base territorial o de los estados. Pero sin embargo también es conveniente o probablemente no conveniente, porque esto significaría, pues que como se mencionó hace rato, pues significa que esta intergrupal tiene que organizar sus servicios para poder reunir, entre otras cosas, fondos o distribuir literatura o también, y lo más importante para mí, es que va a tener 2 votos en la conferencia. Es decir, que si se llegan a reunir 10 grupos que se reúnen virtualmente, pues, o 2 grupos, como lo dice Manuel, tienen que ser 2 grupos al menos, entonces, pues se puede formar una intergrupal de grupos virtuales. Digamos que probablemente en mi interpretación, en esta situación específica de esta moción, se llegó al paso 3 sin haber pasado por el paso 1 y 2. ¿Y qué es lo que quiero decir? Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Hay preguntas muy pertinentes que están surgiendo, ¿no? O sea, eh, ¿qué va a pasar con los grupos que son virtuales, pero que sus miembros también tienen lealtades en grupos, pues, que se reúnen presencialmente? ¿Cómo van a ser las reuniones de los grupos, de la intergrupal virtual? ¿Dónde se van a reunir? Entonces, si van a también tener una presencia en la conferencia, pues van a tener una presencia redundantemente presencial, entonces van a dejar de ser virtuales. Eh, o sea, creo que para decirlo, pues pues se necesita tener una base dentro del manual de servicio que sustente precisamente cómo van a ser la intergrupal virtual. Algunos miembros de las intergrupales en México, pues no, ni siquiera viven en México, ¿no? O sea, yo tengo la oportunidad de vivir en California y en la ciudad de Tijuana, y a veces estoy en la Ciudad de México como ahora, y entonces resulta que estamos hablando de que, pues, entonces CODA México sí está yendo más allá de lo que es México, ¿no? Y esto tiene que ver con otras cuestiones más que no se trata de excluir, sino que precisamente CODA México está cumpliendo la función de atraer personas que quieren recuperarse. Entonces sí es interesante cómo la intergrupal que se quiere formar de los grupos virtuales va a poder servir a la conferencia y va a poder servir a la fraternidad. Las preguntas que yo tengo aquí es, ¿dónde están los sustentos para poder hacer este servicio? Porque
como ha sucedido en mi experiencia, es que las intergrupales enfrentan diferentes dilemas, muchos dilemas que efectivamente los van solucionando. Los dilemas que enfrentan son precisamente desde juntar fondos para poder sobrevivir, enviar fondos, hacer reuniones de los grupos, saber qué es lo que está pasando en cada grupo, saber si los miembros de los grupos están trabajando realmente o están haciendo conciencia de lo que va a pasar. Entonces, es por eso que la cuestión de la situación de las intergrupales en CODA México es realmente relevante e importante, porque si se hace esto en México, bueno, pues entonces pues se crea un precedente para que se haga en otros lugares, pero si no se hace también se crea un precedente para que no se haga esto de las intergrupales virtuales. La cuestión aquí que yo estoy mencionando es precisamente esta cuestión de cómo es que se van a solucionar todos estos dilemas, cómo van a reunirse fondos, cómo se va a hacer la conciencia del grupo, cuál va a ser el servicio, pero sobre todo las entidades de voto, ¿no? ¿Cómo es que van a funcionar estas dos nuevas entidades de voto, ¿no? Inclusive como si pasara como pasó en Guadalajara, hay una intergrupal de Guadalajara que reúne dos, tres grupos, no recuerdo cuántos grupos, pero sin embargo dentro de la misma área metropolitana había o hay grupos que no pertenecen a intergrupal. Entonces, como no pertenecen a ese intergrupal, tienen oportunidad de tener voto en la conferencia. Entonces, si se reúnen al menos dos grupos virtuales, ¿qué va a pasar con los otros grupos virtuales que no pertenecen a ese intergrupal? También van a tener oportunidad de tener voto en la conferencia. Y son algunos de las preguntas, digamos, pertinentes que tenemos que responder. Y bueno, pues también es que pues en nuestra conferencia, que es digamos, la reunión de negocios de CODA, que son 2 días, este día creo que va a ser el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Querétaro, donde se tratan todos los negocios de CODA, cómo va a funcionar esto, ¿no? O sea, cómo vamos a, como fraternidad, cómo vamos a hacer que sea operativo la situación de los votos, ¿no? ¿Cuánto dinero va a contribuir a esta grupal? Claro, se dice que los dineros, como lo dice muy claramente el manual, pues los dineros son de acuerdo a las posibilidades de cada grupo, y también pues la intergrupal tiene que guardar una reserva prudencial para poder operar. Eh, eh, en mi experiencia yo participo en grupos virtuales en el noroeste, participo en grupos virtuales en la Ciudad de México, en el Estado de México como Zacatepec, pero también conozco personajes de Colombia o de Ecuador que participan pues en las reuniones virtuales, ¿no? O sea, ¿cómo vamos también a dar cabida a estos miembros de la fraternidad? Porque son miembros de la fraternidad y van a tener voz y voto, ¿no? Y bueno, también cooperan con su séptima. Entonces, eh, cuando escucho, o sea, en mi propia experiencia, que, que va a haber una intergrupal de grupos virtuales, pues a mí me surgen muchas preguntas, y entonces pues yo lo que hago es meter freno y tratar de decir, bueno, pues respóndeme estas preguntas. Las preguntas son muy claras, ¿no? O sea, que están basadas en el manual de servicio, ¿no? Y el manual de servicio sí está poniendo lineamientos y también alcances, pero también limitaciones para que pues no salga esto fuera de control, ¿no? Porque pues
si se va a crear una intergrupal virtual donde no hay una base territorial, también podemos, yo diría, se me ocurre, crear una intergrupal de personas de más de 60 años. Yo tengo más de 60 años, ¿no? O podemos crear también una intergrupal de mujeres o una intergrupal de diferentes poblaciones. Entonces, no soy pesimista, simplemente como esto tiene que ver con nuestros estatutos, perdón, con nuestro manual de servicio, entonces también tenemos que ser muy cuidadosos. La otra parte que también apoya al manual de servicio son precisamente los estatutos de CODA México, ¿no? Los estatutos de CODA México aún no han sido revelados y no sabemos cómo es que estos estatutos están siendo aplicados, porque no los conocemos, ¿no? Entonces también necesitamos, antes de tomar decisiones, como lo dice el mismo programa, es tener la información pertinente y también toda la información necesaria para poder hacer que la conciencia de grupo pues tome una decisión y pues en la experiencia mía, pues entonces que esta conciencia de grupo se va a ir a una intergrupal y esta intergrupal va a escoger a 2 entidades de voto que va a tomar decisiones importantes en la conferencia para que siga creciendo la fraternidad de CODA. Básicamente, vemos, lo que estoy tratando de decir es de que sí, la intergrupal es una entidad de servicio, pero sí hay más cuestiones relevantes por pensar y por solucionar y que sean resueltas las preguntas precisamente por las personas que conocen esto del manual de servicio y cómo funciona, que se revelen también, digamos, los estatutos de CODA México. No estoy hablando de los estatutos de CODA Internacional, y que no haya esta urgencia de sacar una moción en 3, 4, 5, 6, 7 meses, ¿no? O sea, realmente CODA está dando un servicio increíble a los miembros de la fraternidad y sí es cierto, ¿no? La fraternidad tiene que crecer, pero tenemos que crecer, en mi experiencia, pues de una manera que realmente sea para que podamos seguir atrayendo personas que aún siguen sufriendo, ¿sí? Y bueno, pues básicamente ese es mi compartimiento de hoy. Muchas gracias. Gracias, compañero Oscar. Pues bien, compañeros, ya escuchamos a los dos compañeros. No sé si alguien, ustedes pueden ir formulando sus preguntas, ir alzando su mano para que quien quiera preguntar algo o tenga una inquietud, pues es el momento, compañeros. Ya me dicen a quién le van a preguntar. Elizabeth, adelante. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Elizabeth, soy codependiente. Muchas gracias por su amoroso servicio. Bueno, yo quisiera preguntar, es que compartían que la intergrupal ayuda a resolver conflictos entre los grupos, pero también está el comité de mediación. Entonces, mi duda es en qué casos entra el comité de mediación y en qué casos las intergrupales. ¿El comité de mediación es para todas las intergrupales o cada intergrupal tiene un comité? Bueno, esa sí sería mi duda. Muchas gracias. Compañera, tu pregunta para quién sería para... tenemos a Kim y tenemos a Oscar. El que me quiera responder. Muchas gracias. Gracias. A ver, compañeros, ¿quién dijo yo? Bueno, yo me voy a aventar. Me voy a aventar. Bueno, lo que pasa es que los conflictos que hay en los grupos y entre los miembros de la fraternidad, digamos que va escalando esto y bueno, pues se tiene que resolver por la conciencia del grupo y si no se resuelve por la conciencia del grupo, si es que la intergrupal
tiene un comité de mediación, pues entonces pues el comité de mediación, o simplemente si no hay un comité de mediación, pues entonces la intergrupal pues puede ayudar a mediar a que se resuelva este asunto, y si no puede ser posible, pues entonces sí hay el comité de mediación a nivel nacional que está especializado en mediar en los asuntos y tiene todas las herramientas, todos los elementos para poder hacer esto. Y en dado caso de que no pueda suceder eso, pues entonces se puede hacer una moción que se presenta en la conferencia, y en la conferencia, a través de las entidades de voto, pues se puede solucionar esta situación que, sí, situaciones y dilemas que pasan en los grupos y entre los miembros de la fraternidad del grupo. Gracias. Gracias, Oscar. Tenemos a la compañera Sonia. Sonia, ¿quieres formular tu pregunta? Sí, muchas Adelante. gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Sonia y soy codependiente de recuperación. A mí me ha surgido una duda y no sé si ustedes tengan experiencia. Es que cuando yo veo que, justo por el diagrama, que hay foro de RGs, que hay foro de coordinadores, y también he visto como la importancia de las intergrupales dentro de la estructura de COA México. Me pregunto si ha existido alguna vez una reunión o de coordinadores de intergrupales que se compartan su experiencia, fortaleza y esperanza, o eso no es aplicable. Gracias. A ver, compañero Kim, échanos la mano con Sí, esta pregunta. sí, yo no he visto esa parte, ¿no? Yo no he visto una conferencia o una junta, ¿no? Donde sean solo los coordinadores de las intergrupales. No lo he visto tal cual así. Pero sí he visto eh, juntas especiales donde el coordinador o que existen preguntas, ¿no? O sí, existen muchas preguntas en los grupos acerca de ciertas situaciones, ¿no? Que suceden en los grupos, y a lo mejor una persona del intergrupal que a lo mejor que tiene un poquito más de experiencia tiene otro punto de vista, ¿no? Diferente, estando en un intergrupal sobre las situaciones que pasan en los grupos, ¿no? A lo mejor esa parte sí, sí he visto cómo ha ayudado a solucionar, ¿no? Algunos conflictos que existen en los grupos. En la intergrupal, o los servicios que hay, está el coordinador. Es el coordinador, está el representante de la intergrupal, está el representante de la intergrupal o alterno. También hay una tesorería, también hay un comité de información al público. ¿Qué más hay? Mm, bueno, ahorita se me ocurre eso. Bueno, y todos los RG, ¿no? Que están ahí, que están de todos los grupos, ¿no? Ahí, pues todos en el día de la junta se hacen preguntas, ¿no? O dan todos los que están sirviendo dan un informe, ¿no? Entonces, a veces pasa que los RG, pues de algunos grupos preguntan, ¿no? De ciertas situaciones a los coordinadores de la intergrupal, pero pues el coordinador de la intergrupal es básicamente como el coordinador de grupo, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, nomás que aquí, pues lo que vemos son cómo podemos ayudar a los grupos, ¿no? Cómo podemos desarrollar una comunicación, cómo podemos de alguna manera solucionar problemas de situaciones que existen en los grupos, ¿no? Entonces, no sé si eso responde tu pregunta. Gracias. Bueno, si me dejan agregar, es que también hay diferentes niveles de complejidad, o sea, no porque sea eh, conflictivo, sino hay intergrupales que tienen diferentes comités. Por ejemplo, la Intergrupal Ciudad de México tiene dentro de su organización un comité de eventos, tiene un comité de hospitales y instituciones, tienen diferentes comités, ¿no? O sea, es también como la historia natural, cómo va desarrollándose en la misma intergrupal, ¿no? Entonces,
Sí, digamos en esos términos, la intergrupal es un organismo que tiene diferentes estadios de desarrollo y complejidad. Depende dónde esté esta intergrupal, ¿no? Por eso mencionaba que en Guadalajara tenemos una intergrupal que reúne unos grupos, pero no, esos grupos no pertenecen a esta intergrupal, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. Tenemos a nuestra compañera Lourdes. Adelante, compañera, con tu petición, tu pregunta. Hola, buenas noches. Soy Lourdes, codependiente en proceso de recuperación. Y pues me entró una duda eh, de- con lo que estaba compartiendo el compañero Oscar. Eh, Como hablaba de los grupos virtuales, estos pueden ser grupos híbridos, o sea, que sea un grupo presencial y virtual al mismo tiempo, digámoslo. Si no es válido por no estar estipulado en el manual de servicios de CODA, pues se puede llevar como una moción, digamos, ya a CODA mundial para que se pueda hacer así. Me entró esa inquietud. Y, Adelante, compañeros. y efectivamente, la moción que se pasó en esta conferencia de Guadalajara habla única y exclusivamente de grupos virtuales, no habla de grupos híbridos. Y eso es precisamente lo que, digamos, la belleza de la conferencia, que se pueden meter mociones que pueden ir conformando esta idea de fraternidad. Entonces, o sea, no me lo han preguntado, ni tampoco está en mi deber, pero esta es una buena idea de desarrollar una moción de cómo es que va a ser esto, ¿no? Este, y por eso esta urgencia de formar una intergrupal virtual creo que no es pertinente en mi propia experiencia, porque sí hay muchas preguntas anteriores que se tienen que formular, ya ni siquiera responder, sino que se tienen que formular estas preguntas para poder llegar a este paso, ¿no? Entonces, sí, es una interesante pregunta. Esta moción que fue aprobada únicamente atañe a grupos que se reúnen virtualmente, pero no menciona de los personajes que somos nosotros, los miembros de la fraternidad, que nos reunimos híbridamente, ¿no? Nos reunimos a veces en una intergrupal presencial y en una intergrupal virtual. Y pues también viene el otro tema, que hay personajes que se reúnen que no están en México, ¿no? Muchas gracias. Gracias, compañero. Tenemos a nuestra compañera Dora M. Adelante, compañera. Hola, buenas noches. Soy Dora, soy codependiente. Gracias. Esta es una pregunta para Kim. Este, en, en tu experiencia, bueno, ¿me podrías compartir 3 problemas que tú sientas que se presentan más en las intergrupales y cómo se le ha dado respuesta a estos problemas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas que surgen normalmente en las intergrupales? Y si nos puedes comentar tu experiencia en cómo se resolvió. Eh, y ahí quiero hacer otra pregunta, de una vez la hago. ¿Qué Ujú. papel desempeña aquí la confianza en la formación de las intergrupales y en los servicios? Eh, Nada más son esas 2 preguntas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, estoy apuntando. Fíjese que yo creo que las 3 situaciones que son muy recurrentes en las intergrupales o que vemos, ¿no? De situaciones que hay en los grupos. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero hubo un momento en que era la literatura. La literatura fue un tema, de junta y junta y junta y si juntas, donde el problema era la literatura. No había forma de enviarlo, estaba muy cara, o no llegaba, o no, el comité o los que se encargaban de literatura no contestaban, y había un sinnúmero de problemas con los asuntos de la literatura, ¿no?
Ahorita ya cada grupo puede pedir como grupo su literatura, pero antes les hablaba acerca de los servicios que había dentro de la Intergrupal. Antes en la Intergrupal había un servidor que era de literatura, había uno de tesorería, había uno secretario, estaba el representante del Intergrupal y del alterno y estaba el coordinador de la Intergrupal. O también estaba la información al público, ¿no? Pero existía este asunto de la literatura, ¿no? Que se creó un comité o había una persona de literatura dentro de la Intergrupal que era, los grupos se comunicaban con este servidor de literatura para solucionar los problemas de literatura, que era algo muy, muy recurrente, ¿no? Fue un problema de mucho tiempo. También otro problema que subsistió fue el asunto de los problemas que no se solucionaban en las juntas de trabajo. Por eso, esta parte del comité de mediación ad hoc dentro de una intergrupal. Se creó este comité de mediación porque existían un sinnúmero de problemas dentro de los grupos, ¿no? De problemas que no se resolvían tan fácilmente en una junta de trabajo en el grupo, ¿no? Donde se salían de control, donde ya había a lo mejor faltas al respeto, cosas así. Entonces ya ciertas personas de los grupos se empezaron a comunicar con el Intergrupal, y entonces buscando cómo llegar a una solución, ¿no? También creo que, bueno, sirvió mucho tener el comité de mediación para solucionar esos problemas, ¿no? También creo que el uso de la literatura no aprobada por CODA fue un tema que se miró muchas veces dentro de la Intergrupal, donde había grupos pues que usaban literatura, ¿no? Ya saben, Melody Beat, Alcohólicos Anónimos, el libro azul de Alcohólicos Anónimos, había un montón de cosas, ¿no? Había hasta unas sesiones ¿cómo le llaman? Como de esos acá donde casi te duermen, ¿no? Había un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que esas eran las situaciones de las que más se hablaban dentro de la Intergrupal en algún momento. Bueno, pues había esos tres problemas, ¿no? Literatura, problemas de los grupos que no se solucionaban dentro de la junta de trabajo de ellos y también asuntos que eran con el uso de la literatura que no era de CODA, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cómo era? No, ya con eso me perdí, pero creo que era acerca de la importancia Confianza. mande, De la de la, confianza. de la confianza. Bueno, pues creo que eso ha sido pues un tema también un tanto difícil dentro de las intergrupales, ¿no? Porque hay una conciencia y a veces no nos gusta a veces en qué termina una junta de trabajo del intergrupal. A veces hay personas que han estado en las juntas y se salen o entran, pero somos servidores, ¿no? Somos servidores que estamos en un programa y el programa te lleva a eso, a que tengas relaciones sanas y amorosas con los compañeros. Y no solo es el servicio, sino es trabajar el programa con nuestros compañeros, pues. Entonces, a veces uno como servidor quisiera hacer un servicio mejor, pero pues estamos en un programa donde buscamos las relaciones sanas, pues entonces a veces no sucede. A veces no es tal una relación sana, a veces hay situaciones difíciles dentro de la intergrupal, pero estamos trabajando en eso, pues. O sea, todos creo que de alguna manera estamos trabajando con los servicios dentro de la intergrupal para apoyar a los grupos y buscando una comunicación donde solucionemos problemas y también se sienta. Parece que se lo sacó, en el internet. No lo veo más. ¿Quieres apoyarlo, compañero Oscar? Sí, claro. Bueno, lo que yo puedo... La intergrupal también es un lugar o un espacio de crecimiento para los miembros de la fraternidad. Como es un servicio, digamos, dentro de la estructura de CODA, pues
no estoy menospreciando los servicios de coordinador de grupo, de reunión, de estudio, de café, ¿no? O sea, es otro nivel de ser, digamos, otra forma de servir, ¿no? Entonces, pues también es un lugar de crecimiento muy, muy bonito, muy interesante y pues a mí me ha permitido crecer también, colaborar en la intergrupal, porque entonces pues mi crecimiento pues está ahí totalmente pues ligado y, y este y bueno pues simplemente para no dejar esta impresión de que las intergrupales es un depósito donde llegan todos los problemas, ¿no? Es un lugar muy interesante, muy bonito de crecer y de conocer pues los demás miembros de la fraternidad, los retos, dilemas que tienen los grupos, que tienen los miembros de la fraternidad. Entonces, a mí si me lo recomendaran cuando yo no sé nada o tengo mucho tiempo o poco tiempo en CODA, ¿quieres servir en una intergrupal? Sí, definitivamente sí. Sí quiero servir en una intergrupal. Gracias. Gracias, compañero. Ya regresó el compañero Kim. Es que creo que te sacó tu internet. Adelante, compañero Kim. Está cerrado tu micrófono, compañero. Gracias. Ya lo abrí, perdón. No sé si me quedé escuchando al compañero Oscar cuando me salí, pues. No sé si Ok. hay alguna pregunta pero yo hace ratito casi finalicé con lo que estaba diciendo ya. Ya estaba finalizando. Ok, muchas gracias. Ujú. Compañeros, ¿alguien más que guste comentar, preguntar algo? Elizabeth, adelante, compañera. Gracias. Buenas noches, compañeros. Ya me presenté. Bueno, una duda sobre la literatura. La intergrupal escuché que nos ayuda o nos ayudó como en este tema de la distribución de la literatura, porque antes no era tan sencillo obtenerla como es ahora. Pero mi pregunta es, ¿también ayuda para generar nuevo contenido, nuevos folletos o solo en el tema de la distribución? Gracias. Bueno, yo quisiera hablar un poquito sobre eso. En aquel tiempo era sobre la distribución de la literatura, ¿no? Estuvimos apoyando a los grupos con la distribución de la literatura, incluso también con los manuales de servicio. No sé si a lo mejor algunos grupos, hubo hace 2 años, creo aproximadamente, que hubo una redistribución de los manuales de servicios actualizados. Era uno de pastita roja, ¿no? Como estos. No sé si a ustedes les llegaron estos. Son fotocopias. Entonces, CODA México los estuvo repartiendo por todas partes, ¿no? También hubo una caja, ¿no? Que se dio a cada intergrupal con 30 y tantos o 40 y tantos libros azules, ¿no? Todo eso lo hicimos llegar a los grupos, ¿no? Este, entonces sirvió mucho para esa parte, ¿no? Sobre folletos y nueva literatura, este, pues no, de veras que folletos, bueno, más bien trípticos, ¿no? Nosotros nunca, o yo no recuerdo en la Interupal haber manejado trípticos. Sí se manejó los folletos como pelando la cebolla y ese tipo de folletos de ese tipo para la distribución, ¿no? Para la venta y la distribución de los grupos, ¿no? Aunque también para la Heteropal, en este caso, la Heteropal Noroeste fue algo complicado porque, pues, el asunto de la paquetería, ¿no? Creo que fue lo complicado, ¿no? De que había, no sé, un grupo en Sinaloa, otro en Mexicali, otro hasta lejos, ¿no? Entonces, sí fue algo complicado sobre de enviar la literatura, ¿no? Sobre nuevos folletos, pues no sé si a lo mejor en la parte de atrás de los folletos, ¿no? Los folletos, como dice la literatura, es literatura, creo que sí, dice literatura viva y que respira, o algo así dice, ¿no? Creado por codependientes, ¿no? Por miembros de Codependientes Anónimos, ¿no?
también en la parte de atrás de los folletos hay personas que a lo mejor pueden hacer literatura, ¿no? O pueden crear su propia literatura, o pueden escribir algo y enviarlo al comité de literatura, ¿no? Entonces, pues esta literatura está hecha por miembros, ¿no? Muchas personas han escrito parte de los libros, folletos y ha sido parte de la experiencia de nosotros mismos, ¿no? En estos grupos. Entonces, pues es lo que les puedo decir acerca de eso. Gracias, compañero. ¿Alguien más, compañeras? Al parecer ya no tenemos preguntas, pero pues bueno, antes de que se retiren, quiero darles las gracias por su tolerancia a los dos, a Kim y a Oscar, y pues nuevamente pues una disculpa por el tiempo perdido, pero pues al menos en lo personal un gran conocimiento de saber qué es realmente una intergrupal, a qué se dedica, qué es lo que hacen, porque muchas veces uno como miembro de un grupo, yo en mi caso digo, bueno, pues desconoce uno, a veces lo invitan a participar y pues hay mucho temor por lo desconocido más que nada, ¿no? Entonces, pues ya con este conocimiento y con este compartir de ustedes, pues esperamos que en nuestras próximas reuniones muchas se integren a participar. Pues muchas gracias, compañeros, a los dos, y pues este es su grupo y son bienvenidos cuando gusten.